Bienvenidos a Signos de Vida. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que nos toca a todos, las tentaciones en nuestro camino cristiano. Hay una frase que me ha acompañado por años y que resume perfectamente nuestra realidad como creyentes: las tentaciones no se buscan, están a lo largo del camino. Esta verdad tan simple pero profunda nos recuerda que, por el simple hecho de vivir en este mundo, enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe y compromiso con Dios. El mismo Jesús lo advirtió cuando dijo en Lucas, capítulo 17, versículo 1, es imposible que no vengan tropiezos. No dijo que podían venir o que quizás vendrían, sino que es imposible que no vengan. Las tentaciones son parte inevitable de nuestro peregrinar por este mundo. Permítanme aclarar algo importante: ser tentado no es pecado. Incluso Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como nos recuerda Hebreos, capítulo 4, versículo 15. La tentación es la invitación al pecado, pero responder a esa invitación es nuestra decisión. Hoy quiero profundizar en cómo podemos enfrentar estas tentaciones bajo la guía del Espíritu Santo, la palabra de Jesús y la comunión de fe, esperanza y amor. También exploraremos las nuevas formas y presencias con las que se nos presentan las pruebas y tentaciones en nuestro mundo contemporáneo. El Espíritu Santo es nuestro aliado principal en esta batalla espiritual. Jesús lo llamó el Consolador o el Ayudador en Juan, capítulo 14, versículo 26, y prometió que nos guiaría a toda verdad. Pero, ¿cómo se manifiesta esta guía cuando enfrentamos tentaciones? Primero, el Espíritu Santo nos advierte. Si has experimentado alguna vez esa inquietud interior, esa sensación de alarma que surge dentro de ti antes de tomar una decisión, probablemente estabas percibiendo la advertencia del Espíritu Santo. Es como un sistema de alerta temprana que Dios ha instalado en nuestro espíritu regenerado. Recuerdo una ocasión en mi vida cuando estaba a punto de establecer una asociación de negocios aparentemente ventajosa. Todo parecía perfecto en el papel, pero había una inquietud persistente en mi espíritu. No podía señalar nada específicamente incorrecto, pero esa incomodidad no me abandonaba. Decidí esperar y orar más al respecto. Semanas después, salió a la luz que esa persona tenía un historial de prácticas comerciales cuestionables. El Espíritu Santo me estaba protegiendo, alertándome antes de que pudiera ver el peligro con mis ojos naturales. Para desarrollar esta sensibilidad al Espíritu, necesitamos cultivar una vida de oración constante. No me refiero solo a momentos formales de oración, sino a ese diálogo continuo con Dios durante nuestro día. Cuando practicamos la presencia constante de Dios, empezamos a reconocer su voz con mayor claridad. El Espíritu Santo no solo nos advierte, también nos fortalece. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Fíjense especialmente en el último, dominio propio. Este no es simplemente fuerza de voluntad humana, sino un resultado sobrenatural de la obra del Espíritu en nosotros que nos capacita para decir no a la tentación. El ejemplo más poderoso de cómo enfrentar las tentaciones lo encontramos en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Observen que en cada ocasión, Jesús respondió con escrito está, y citó las Escrituras. Esto nos enseña varios principios fundamentales. Primero, necesitamos conocer las Escrituras para utilizarlas en momentos de tentación. No podemos citar lo que no conocemos. La memorización de la Escritura no es un ejercicio académico, es preparación para la batalla espiritual. Como dice el Salmo, capítulo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra guardada en nuestro corazón es nuestra defensa cuando la tentación llega. Por eso es tan importante la lectura diaria de la Biblia, no como una obligación religiosa, sino como una necesidad espiritual. En Efesios, capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu.
Noten que en toda la armadura de Dios, este es el único elemento ofensivo. Las otras piezas, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, son defensivas. Pero la espada nos permite contraatacar, no solo resistir. Cuando Jesús fue tentado, no solo se defendió con la palabra, utilizó la escritura para contraatacar las falsas premisas del tentador. Esto nos enseña que debemos usar la palabra no solo para defendernos, sino para desmantelar las mentiras que fundamentan las tentaciones. Ahora bien, no usamos la Biblia como un amuleto o de manera supersticiosa. No es la mera recitación mecánica de versículos lo que nos protege, sino la verdad que contienen y cómo esa verdad transforma nuestra mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2 habla de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. La palabra renueva nuestra forma de pensar y eso afecta directamente cómo respondemos a las tentaciones. Nunca subestimemos el poder de la comunidad cristiana como defensa contra la tentación. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12 nos dice, mejores son dos que uno, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Muchas veces caemos porque enfrentamos las tentaciones en soledad. La rendición de cuentas es fundamental en nuestra vida cristiana. Santiago, capítulo 5, versículo 16 nos anima a confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. Hay un poder sanador en la vulnerabilidad con personas de confianza. He visto esto en grupos pequeños donde los creyentes se abren honestamente sobre sus luchas. Cuando alguien comparte, estoy luchando con esta tentación específica, no solo encuentra alivio al externalizar esa batalla interna, sino que recibe el apoyo de otros que pueden decir, yo también he pasado por eso, y esto es lo que me ayudó. La comunidad también nos proporciona perspectiva. A veces estamos tan inmersos en nuestra lucha que no vemos claramente. Los hermanos en la fe pueden ofrecernos esa mirada objetiva que necesitamos. Como dice Proverbios, capítulo 27, versículo 17, el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila en el trato con su prójimo. Además, existe el poder de la intercesión. Cuando otros oran por nosotros, es como tener refuerzos espirituales. Jesús mismo oró por Pedro en Lucas, capítulo 22, versículo 32, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Si Jesús vio la necesidad de interceder por sus discípulos frente a la tentación, ¿cuánto más necesitamos nosotros la intercesión de nuestros hermanos? Ahora bien, aunque los principios espirituales para enfrentar las tentaciones siguen siendo los mismos, las manifestaciones de la tentación evolucionan con los tiempos. Vivimos en una era con desafíos únicos que generaciones anteriores no enfrentaron. La tecnología y las redes sociales han cambiado radicalmente el panorama de las tentaciones. Tenemos acceso 24/7 a contenido que puede alejarnos de Dios, todo desde la privacidad de nuestro teléfono. La adicción a dispositivos es una realidad. Muchos de nosotros revisamos el teléfono antes que la Biblia por la mañana, estableciendo así nuestras prioridades sin darnos cuenta. Las redes sociales también han generado el fenómeno de la comparación social constante. Vemos las vidas aparentemente perfectas de otros en Instagram o Facebook y caemos en la envidia o la insatisfacción con lo que Dios nos ha dado. Como dice Proverbios, capítulo 14, versículo 30, el corazón tranquilo es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. Otro aspecto preocupante es el anonimato que ofrecen muchas plataformas digitales. Este anonimato puede llevarnos a comportamientos que normalmente no tendríamos cara a cara. Es alarmante cómo algunos creyentes mantienen una conducta ejemplar en la iglesia el domingo, pero se transforman completamente tras el escudo de un perfil anónimo en Internet. El consumismo desenfrenado representa otra forma contemporánea de tentación. Los mensajes publicitarios nos bombardean constantemente diciéndonos que necesitamos más para ser felices, contradiciendo directamente la enseñanza de Jesús en Lucas, capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este materialismo puede derivar en la idolatría del éxito.
Nuestra cultura valora los logros profesionales y la acumulación de bienes por encima del crecimiento espiritual o el servicio a los demás. Sin darnos cuenta, podemos terminar buscando seguridad en nuestras posesiones en lugar de confiar en Dios. El relativismo moral sin precedentes que caracteriza a nuestra época ejerce una presión enorme para que aceptemos comportamientos que contradicen directamente las enseñanzas bíblicas. Y a menudo, esta presión viene acompañada de ridiculización hacia quienes mantienen valores tradicionales o bíblicos. Esta tensión puede llevarnos a mantener una doble vida: sostenemos ciertos valores en contextos cristianos, pero vivimos según valores mundanos en otros ámbitos. Jesús advirtió contra esta hipocresía cuando habló de los fariseos que limpiaban el exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de rapacidad. Mateo, capítulo 23, versículos 25 al 26. El individualismo exacerbado representa otro desafío contemporáneo. La cultura nos dice: tú haz lo tuyo y sigue tu verdad, lo que contradice la naturaleza comunitaria de la fe cristiana. Como resultado, vemos una tendencia hacia una espiritualidad a la carta, donde las personas toman elementos de diferentes tradiciones según les convenga, sin compromiso real con una comunidad de fe. Por último, el ritmo acelerado de vida que llevamos nos deja poco espacio para el silencio y la reflexión. Esta falta de espacio contemplativo nos hace más vulnerables a decisiones impulsivas. El agotamiento crónico también debilita nuestras defensas espirituales. Cuando estamos exhaustos física y emocionalmente, somos más susceptibles a caer en tentación. Con tantos desafíos, podríamos sentirnos abrumados. Pero la Escritura nos ofrece una promesa poderosa en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo contiene varias verdades que debemos aferrarnos. Primero, nuestras tentaciones no son únicas. A veces nos sentimos como si fuéramos los únicos luchando con cierta tentación, lo que nos lleva al aislamiento. Pero la Biblia nos asegura que nuestras tentaciones son humanas, comunes a la experiencia humana. Segundo, Dios conoce nuestros límites mejor que nosotros mismos. Él no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad para resistir. Tercero, y quizás lo más importante, Dios siempre proporciona una vía de escape. Cuando estamos en medio de la tentación, podemos sentir que no hay salida, que estamos atrapados. Pero Dios promete que siempre hay una salida, siempre hay una manera de escapar. La clave está en buscar activamente esa salida. A veces puede ser tan simple como apagar el dispositivo, llamar a un amigo de confianza, o salir a caminar mientras oramos. La salida existe, pero debemos estar dispuestos a tomarla. Santiago, capítulo 1, versículo 12 nos ofrece otra perspectiva esperanzadora: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Este versículo redefine la tentación como una oportunidad de crecimiento. Cada vez que resistimos una tentación, nos fortalecemos espiritualmente. Es como el entrenamiento físico: la resistencia construye fuerza. Y no olvidemos el poder del ejemplo de Cristo. Hebreos, capítulo 12, versículo 2 nos invita a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando enfrentamos tentaciones, podemos mirar a Jesús, quien enfrentó la tentación máxima y salió victorioso. Permítanme compartir algunas estrategias prácticas que pueden ayudarnos a enfrentar las tentaciones. Identifica tus áreas de vulnerabilidad. Cada uno de nosotros tiene puntos débiles diferentes. Algunos luchan más con la tentación de la ira, otros con el deseo de control, otros con la lujuria, la codicia o la envidia. Conocer nuestras áreas de vulnerabilidad nos ayuda a estar especialmente vigilantes en esas áreas. Establece límites preventivos. Si sabes que cierta situación, persona o lugar te lleva constantemente a la tentación, es sabio establecer barreras protectoras.
Como dice Proverbios, capítulo 22, versículo 3, el prudente ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No es cobardía evitar situaciones donde sabemos que somos vulnerables, es sabiduría. Cultiva disciplinas espirituales. La oración, el estudio bíblico, el ayuno, la adoración y el servicio no son rituales religiosos, son prácticas que fortalecen nuestra relación con Dios y, por ende, nuestra resistencia ante la tentación. Como dijo Jesús a sus discípulos en Mateo, capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Rinde cuentas a alguien de confianza. Encuentra un amigo maduro en la fe a quien puedas confiarle tus luchas y que tenga permiso para hacerte preguntas difíciles. Como dice Proverbios, capítulo 27, versículo 6, fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Un amigo verdadero te dirá la verdad aunque duela. Recuerda el poder de la gracia. Cuando caemos, la tentación del enemigo es mantenernos paralizados en la culpa. Pero Hebreos, capítulo 4, versículo 16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios nos levanta y nos impulsa a seguir adelante. Reemplaza las tentaciones con hábitos positivos. La naturaleza aborrece el vacío. No basta con intentar evitar algo negativo, necesitamos llenar ese espacio con algo positivo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 nos orienta, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cultivar pensamientos positivos deja menos espacio para la tentación. Practica la gratitud. Muchas tentaciones surgen de la insatisfacción. Cuando cultivamos un corazón agradecido, somos menos vulnerables a la tentación de buscar satisfacción en lugares equivocados. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Antes de concluir, quiero compartir una reflexión sobre el propósito más amplio de las tentaciones en nuestra vida. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las tentaciones y pruebas, aunque dolorosas, son instrumentos en las manos de Dios para conformarnos a la imagen de Cristo. Cada tentación resistida es un paso más hacia la madurez espiritual. Cada victoria sobre la tentación fortalece nuestra fe y nos prepara para desafíos mayores. Además, nuestras luchas nos capacitan para ayudar a otros. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tus batallas con la tentación te preparan para ser un instrumento de sanidad y esperanza para otros que enfrentan luchas similares. Queridos oyentes, les invito a dar algunos pasos concretos a la luz de lo que hemos compartido hoy. Primero, identifica tu área de mayor vulnerabilidad en este momento. ¿Dónde estás experimentando las tentaciones más intensas? Nombra esa área específica. Segundo, comparte esa lucha con un creyente de confianza. No lleves esta carga solo. Pídele que ore por ti y te ayude a establecer estrategias específicas. Tercero, memoriza un versículo que te fortalezca en momentos de tentación. Quizás 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 que mencionamos anteriormente, o algún otro que resuene con tu situación particular. Cuarto, crea un plan de acción específico para cuando enfrentes esa tentación. ¿Qué harás concretamente? ¿A quién llamarás? ¿Qué versículo recordarás? Tener un plan te prepara para responder sabiamente cuando la emoción del momento podría nublar tu juicio.
Y finalmente, recuerda siempre que el objetivo no es simplemente evitar el pecado, sino crecer en intimidad con Cristo. A medida que lo conocemos más profundamente, nuestros deseos se alinean con los suyos, y lo que antes era tentador pierde su atractivo. Las tentaciones no se buscan, están a lo largo del camino. Pero con la guía del Espíritu Santo, la palabra de Jesús y la comunión de los creyentes, podemos enfrentarlas con confianza y salir victoriosos. Gracias por acompañarme en este episodio de Signos de Vida. Si estas palabras han sido de bendición para ti, te invito a compartirlas con alguien que pueda beneficiarse de ellas. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios les bendiga y fortalezca en su caminar diario.